Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Estudio Umayikui. Aquí juntos haremos tus proyectos realidad. El día de hoy vamos a conocer una magnífica herramienta que se llama Joint Crafter y que es de la empresa Milescraft. Esta magnífica herramienta nos va a permitir realizar las juntas de tarugos de una manera práctica, rápida, pero sobre todo exacta. A continuación vamos a ver los tipos de juntas que podemos hacer con esta herramienta para conocer mejor su potencial. Adelante. Muy bien, ya conocemos los tres tipos de uniones que podemos hacer con el Joint Crafter de Milescraft. Ahora veamos algunas indicaciones útiles para que nuestro trabajo salga perfecto. Finalmente, no olvidemos usar el equipo de seguridad, los guantes y los lentes de seguridad. Son importantísimos y por favor les pedimos que nunca se olviden de usarlos. Ahora sigamos. Muy bien, ahora iniciemos con la preparación de las juntas. Como ustedes saben, para hacer una junta necesitamos dos tablas. Sin embargo, con el Joint Crafter, la primera tabla se va a preparar de la misma manera para los tres tipos de juntas. Así que ahora vamos a ver cómo se prepara la primera tabla. Adelante. Para madera de 18 milímetros tenemos que usar los tarugos de 5/16. Para hacerlo, este casquillo tenemos que sacarlo de su posición actual y colocarlo en este agujero. Así que vamos a aflojar los tornillos para poder mover esta guía hacia un costado y sacar el casquillo. Una vez sacado, lo colocamos en el agujero inferior y la guía la volvemos a colocar su lugar y ajustamos los tornillos. Una vez hemos colocado el casquillo en su posición central, ahora tenemos que verificar la profundidad de las brocas. Para hacerlo, colocamos el Joint Crafter en esta posición y vamos a ajustar la profundidad de la broca que iría vertical. Para esto yo ya tengo un collarín de profundidad ajustado en esta broca para demostrarse. Voy a pasar la broca por el casquillo y tengo que asegurarme que no sobrepase el ancho del tablero. Ajusto el collarín y esta broca la separo. Ahora voy a ajustar la broca que iría en el tablero horizontal. Nuevamente ya tengo el collarín de profundidad colocado en la broca solo para fines de demostración. Ustedes van a tener que ajustarlo. Entonces paso la broca por el casquillo y para referencia voy a usar uno de los tarugos que voy a colocar. Lo pongo de esta forma y me cercioro de que la broca tenga unos milímetros más de profundidad. De esta forma el taladro va a tener la distancia necesaria para que haya un reservorio de cola que asegure la fijación del tarugo. Y eso sería todo para ajustar
la profundidad de las brocas. Ahora vamos a preparar la primera tabla. Como ya les dijimos, la primera tabla se prepara de manera igual para cualquiera de los tres tipos de juntas que podemos realizar. Primero que nada, ya he colocado en mi taladro la broca con el collarín de profundidad ajustado. De esa manera no me voy a equivocar en la profundidad. Para empezar el trabajo, voy a colocar el Joint Crafter de esta manera. Me aseguro que este poste quede adelante de la tabla y el poste de acá del costado quede atrás de la tabla. De esta forma. Y ahora ajusto de esta manera, asegurándome que el poste de la parte trasera de la tabla haga contacto con la misma y el poste delantero también. Hago fuerza y procedo a hacer el taladro. Como pueden ver, el collarín de seguridad impide que me equivoque. Ahora voy a hacer el taladro de la parte central, que es el mismo proceso, asegurándome que uno de estos postes vayan en la parte delantera de la tabla y el otro poste en la parte trasera. Hago fuerza y hago el segundo taladro. Finalmente, hago el tercer taladro de acuerdo al mismo procedimiento. Muy bien, eso es todo con la preparación de la primera tabla. Recuerden que este proceso se hace para cualquier tipo de unión que podemos realizar con el Joint Crafter de Milescraft. Ahora vamos a hacer los pasos para la unión de canto, la unión de borde. Primero que nada, nosotros hemos colocado los tarugos en los taladros que hemos realizado en la tabla inicial, en la primera tabla. Ahora vamos a ajustar nuestro Joint Crafter, al cual previamente hemos colocado el casquillo en su posición original. Y tenemos ahora que ajustarlo para regular la profundidad en cual vamos a hacer el siguiente taladro. Para hacerlo, primero vamos a aflojar estas perillas laterales de esta manera y llevar la guía hacia atrás. Ahora vamos a insertar uno de los tarugos en el casquillo que hemos usado, en este caso el de 516. Insertamos el tarugo, asentamos bien la guía contra el borde de la tabla y empujo la guía horizontalmente a la tabla. Cuando me aseguro que está perfectamente colocada contra la tabla, ajusto nuevamente las perillas de manera que ya no se mueva la guía. De esta manera ya he ajustado mi Joint Crafter para poder realizar los taladros que vamos a ver en el segundo paso de esta unión de canto. Ya estamos listos para realizar el segundo paso de nuestra unión de canto con el Joint Crafter de Milescraft. Como pueden ver, ya tengo las tablas ajustadas a mi mesa de trabajo. Para hacerlo, he usado el Joint Crafter que he ajustado en el paso anterior de esta manera. Yo he estado usando los tarugos de 516. Por eso, el primer tarugo lo voy a encajar en esta ranura de acá que corresponde a 516. De esta forma. Y me aseguro que la guía quede completamente paralela al borde de la tabla. Una vez está ajustado el primer tarugo, lo sostengo bien y procedo a realizar el taladro con mi broca ajustada a la profundidad del taladro vertical
Cuidado con equivocarse. El mismo procedimiento voy a realizar para el segundo tarugo. Y finalmente, de la misma forma para el tercer tarugo. Con esto hemos terminado todas las perforaciones que son requeridas hacer. En este momento voy a soltar mis tablas de la mesa de trabajo y confirmar que el trabajo haya quedado correctamente. Ya he soltado mis tablas del banco de trabajo y ahora voy a colocar la tabla vertical en su posición final. Yo normalmente antes tendría que colocar cola en los taladros de manera que los tarugos se queden encolados y la unión sea permanente. Pero como este es un trabajo de demostración, no lo he hecho aún. Lo pongo en su posición y ajusto y como pueden ver queda perfectamente alineado. No hay una separación apreciable. En caso que a ustedes les quede ligeramente separado, lo único que tienen que hacer es repasar con el taladro esa perforación hasta que quede correcta. Ya estamos listos para hacer nuestra junta de borde a borde. Como pueden ver, ya tengo las dos tablas colocadas en mi mesa de trabajo. En la primera tabla he colocado los tarugos en su posición. Es bueno recordar que para este tipo de unión la profundidad del taladro puede ser de la mitad del tarugo y unos milímetros más para el pegamento. Ahora voy a colocar la guía de mi Joint Crafter a la profundidad necesaria. Para hacerlo, yo ya he movido el casquillo del agujero central a su posición original. Recuerden que hemos estado usando el casquillo de 5 en 16, así de que en este casquillo de 5 en 16 es que voy a insertar uno de los tarugos que ya están en mi tabla primera, en mi primera tabla, de esta manera, así. Ahora yo ya tengo suelta la guía, la voy a colocar de manera que quede perfectamente horizontal a mi tabla y ajusto las perillas para que no se muevan. De esta manera. Ahora ya está ajustado mi Joint Crafter a la profundidad necesaria para poder realizar los taladros en la segunda tabla. Para hacerlo, acá tengo la ranura donde van a colocarse los tarugos de esta manera. Me aseguro que quede perfectamente alineado con mi trabajo, con mi tabla. Y aquí es donde voy a realizar el taladro. Vayamos a hacer el primer taladro. De la misma manera, coloco el tarugo en la ranura de 5/16, empujo bien y hago el segundo taladro. Y procedo a hacer el tercer taladro, siempre asegurándome que quede perfectamente paralelo a mi trabajo la guía. Eso es todo. Ahora, en un segundo paso, vamos a soltar el trabajo de la mesa y colocarlo.
Ahora voy a soltar las tablas de la mesa de trabajo para ver cómo ha quedado nuestra junta de borde a borde. Muy bien, aquí están, y vamos a colocarla de esta manera y podemos ver que queda perfectamente alineado, no queda suelto, y nosotros solamente tendríamos que haber colocado pegamento en los taladros para que esta junta sea definitiva. Ahora vamos a realizar una junta en T o de superficie. Para hacerlo, primero tenemos que retirar la guía de nuestro Joint Crafter, quitando estas perillas y sacando la guía de esta manera. Ahora nuestro Joint Crafter está listo para poder hacer la unión en T o de superficie. Esta es la segunda tabla. La primera tabla la he colocado acá abajo. Nuestra segunda tabla tiene una línea que ya he trazado donde es que van a ir los tarugos. Sin embargo, para poderlo hacer, nosotros necesitamos trazar una línea auxiliar. La distancia entre la línea donde van mis tarugos y la línea auxiliar es de 1.25 pulgadas o 1,25 pulgadas. ¿Por qué esta distancia? Esa distancia es la del borde de mi Joint Crafter a esta línea central de acá, que atraviesa los casquillos a la mitad. De esa manera, con esta línea aseguro que mis taladros van a quedar perfectamente alineados. Ahora voy a ajustar las tablas a mi mesa de trabajo para poder seguir con el proceso. Ya tenemos nuestro trabajo ajustado a la mesa para empezar a realizar los taladros de nuestra unión en T o unión de superficie. Recuerden de que hemos quitado la guía de nuestro Joint Crafter para poder hacer este tipo de unión. Ahora, para poder hacer los taladros, recuerden de que hemos trazado una línea inicial que es donde van a ir nuestras perforaciones y una segunda línea auxiliar que queda a una distancia de 1.25 pulgadas o 1,25 pulgadas de nuestra línea donde van a ir las perforaciones. Como ya tenemos ajustado nuestro trabajo, el borde de nuestra tabla inicial en la línea auxiliar. Ahora vamos a realizar la primera perforación colocando el tarugo en la ranura de 5/16, que son los tarugos que estamos usando. Lo ponemos de esta manera y voy a realizar la primera perforación con mi taladro, con la broca ajustada con el collarín de profundidad para el taladro de superficie. Pasamos a realizar la primera perforación de esta manera. Y hacemos el mismo proceso para el segundo. Y tercer tarugo. Ahora vamos a sacar el trabajo para poderlo presentar. Ya he soltado mi trabajo de la mesa y ahora simplemente procedemos a colocar los tarugos en su posición de esta manera. Como pueden ver, queda perfectamente centrado, cuadrado y en su posición. Bueno, como hemos podido ver, realizar uniones con tarugos con el Joint Crafter de Minecraft es un proceso sencillo, rápido y sobre todo exacto. Conmigo es todo por hoy, sin embargo nos veremos más adelante. Muchas gracias.